Distinguido auditorio, apreciados miembros del Presidium, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo les da la más cordial bienvenida a un acto singular y de gran calidad académica. Pues en esta ocasión nos disponemos a escuchar una auténtica conferencia magistral. Integran este Presidium nuestro conferencista, el doctor Lance Compa, a quien expresamos le expresamos el afecto, respeto y admiración por una obra dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos laborales. Apreciable público, en la primera fila de esta aula magna se encuentra la señora María Lorena Cook, quien se desempeña como experta en asuntos de migración y del sindicalismo en México. Además, es politóloga y abogada. Esta destacada mujer, a quien saludamos con cariño, es esposa de nuestro conferenciante. Saludamos al doctor Víctor Garay Garzón, perito constitucionalista y secretario general de esta Facultad de Derecho. Agradecemos el destacado acompañamiento del doctor José Dávalos, exdirector de esta Casa de Estudios y tratadista del Derecho del Trabajo. Honra este acto la presencia de la licenciada Darlene Rojas Olvera, presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Nos distingue con su asistencia el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Le rogamos mucho gusto. Es de relieve contar con la figura académica de quien preside el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, el doctor Enrique Larios. Encabeza este representativo acto universitario nuestro apreciado director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Raúl Contreras Bustamante. En este momento cedo el uso de la voz al doctor Enrique Larios. Apreciable auditorio, integrantes del Presidium, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Casa de Estudios y anfitrión espléndido de esta reunión universitaria. Doctor Lance Compa, invitado de honor de todos y cada uno de los presentes. Señora María Lorena Cook, permítame reconocer algunos de sus atributos que inspiran mi respeto. No es fácil ser siempre leal a las ideas, pero el trabajo intelectual de usted demuestra su natural honestidad. Por otra parte, es perceptivo su amor de compañera de vida y de congruencia, de compartir el pensamiento rebelde, libertador y conductor de nuestro amigo y colega. Lance Compa es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, donde frecuentemente es profesor invitado. Cursó estudios en la Universidad de Chile y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre sus actividades profesionales sobresale la de asesor jurídico de diversos sindicatos como la United Electrical Workers,
y The Newspaper Guild, sindicato de periodistas, así como de combativas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Fue el primer director de investigación de Derecho del Trabajo y Economía en el Secretariado del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, paralelo al TLC. Ha fungido como asesor externo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la OIT. Desde hace más de 20 años, es profesor en el Departamento de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Tiene múltiples libros y artículos sobre sindicalismo, derecho del trabajo y derechos laborales internacionales. Es autor de valiosos informes publicados por The Human Rights Watch. Cito dos de ellos. Un caso extraño: violación del derecho de libertad sindical a los trabajadores estadounidenses por empresas corporativas transnacionales de Europa. Injusta ventaja: el derecho de libertad sindical en los Estados Unidos por debajo de los estándares de los derechos humanos internacionales. Hasta aquí, y por cortesía a Cronos, una brevísima síntesis curricular de nuestro conferencista magistral. Para una exacta dimensión de sus aportaciones jurídicas y sociales, de manera respetuosa, sugiero acudir a Internet. Es singular oportunidad la de hoy, porque nos permitirá apreciar de cerca el talento, definiciones y carácter del genuino experto en temas laborales, Lance Compa. Los que integramos el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo estamos muy entusiasmados. En este recinto se encuentra más de medio centenar de académicos laboralistas que avalan mis expresiones, y a nombre de ellas y de ellos hago patente nuestro reconocimiento a los directores de seminario presentes y a mis colegas presidentes de otros colegios de nuestra facultad. Entre el público están miembros de sindicatos aguerridos, como son los compañeros del Estuna o los del Sindicato Nacional Minero, donde destaca el férreo y culto abogado Óscar Alzaga, muy amigo tuyo y querido Lance. También se encuentran dos prestigiados catedráticos de Derecho del Trabajo, el doctor José Dávalos, magnífico tratadista, y Hugo Ítalo Morales, que preside el claustro de doctores de la facultad. No. Destaco a los académicos de la FES Acatlán, entre ellos el maestro Jorge Loyo, que encabeza a importantes miembros del foro laboral. Y cómo no hablar de Pati Juan, abogada de carácter resuelto en las luchas obreras, o por sus actuaciones en la defensa de la libertad sindical al comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en varias conferencias de la OIT. Hay una representación de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. La ANAD es una institución de la sociedad civil que se encuentra en tus afectos, Lance, y no puedo negarlo, en los míos también. En homenaje a ese directo gremio, saludo a Maro Campos, Estela Ríos, a Maru Mesa, a Manuel Fuentes. Hoy nos enaltece la asistencia del magistrado presidente Luis Gerardo de la Peña, y de la presidenta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y de la licenciada Darlene Rojas Olvera,
presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ofrezco mis disculpas sinceras a quienes he omitido mencionar. Saben bien que no implica límite de mi estimación. Por último, señor director, gracias a usted y a su equipo de administración, pero especialmente al doctor Víctor Garay, por el apoyo espontáneo y esfuerzo logístico sin límite para celebrar este evento en la Casa de la Libertad. Distinguido auditorio, en breve tendremos la oportunidad de escuchar de viva voz al abogado sindicalista, al profesor de Cornell University, al defensor de migrantes y de derechos humanos laborales, al jurista en materia de trabajo más importante de la Unión Americana. Muchas gracias. Se solicita al señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, dirija un mensaje con motivo de este acto académico. Muy distinguido doctor Lance Compa, nuestro invitado de honor, doctora María Lorena Cook, bienvenida a esta su casa. Señor director don José Dávalos, querido amigo Luis Gerardo de la Peña, licenciada Darlene Rojas, estimado amigo Gonzalo Moctezuma Barragán, señores presidentes de colegios de profesores de la Facultad de Derecho, directores de seminarios, académicos, académicas, invitados de otras dependencias, doctora Morales, no quiero mencionar por su nombre a todos porque seguramente podré cometer el error de omitir a algunos, no es mi intención. Bienvenidos a este que sin duda es el último evento académico de trascendencia en este semestre, que quisimos hacerlo con toda la formalidad para aprovechar la presencia en México de uno de los grandes abogados laboralistas de los Estados Unidos y del mundo. Como todos sabemos, estamos festejando el centenario de nuestra Constitución y comentaba yo con Lance que la Facultad de Derecho está haciendo un esfuerzo para que la memoria del mundo en la UNESCO se reconozca que nuestra Constitución de Querétaro de 1917 fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales. Y que ese evento, ese esfuerzo que estamos haciendo, pues va muy de la mano del tema que ha sido su especialidad, su pasión y su vida a lo largo de muchos años de estudio, de práctica profesional y sobre todo de una labor social. Creo que muchos entenderán que ser abogado laboralista, defensor de los sindicatos, de los trabajadores y de los migrantes en Estados Unidos no es nada sencillo. Y que podamos coincidir con el pensamiento crítico, propositivo, revolucionario de un hombre que, viviendo en el país más capitalista del mundo, ha sido congruente a lo largo de su vida para defender los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos de los migrantes, pues merecía que hiciéramos este evento en esta aula magna de la facultad para escucharlo con atención. Platicábamos que el derecho al trabajo tiene que pasar a ser considerado como parte de los derechos fundamentales del hombre. ¿De qué sirve el derecho a la vida, a la libertad,
o a la propiedad a alguien que no tiene empleo. ¿De qué sirve tener derecho de libertad, de tránsito, si no se tiene para pagar el pasaporte? ¿Cómo puede alguien acceder al derecho a la vivienda digna o a la salud o a los demás aspectos de la seguridad social si no se tiene un empleo y un empleo digno? Y que los grandes problemas del mundo en este momento son problemas asociados al trabajo. Las grandes migraciones que están asolando a los países del primer mundo son de personas que van a buscar empleo. Y que el Estado o los estados tienen que entender que en estos momentos, por simple consecuencia de la demografía que vivimos, están obligados a entender que más les vale establecer políticas públicas que estimulen el empleo decente para que las personas tengan una cuenta de ahorro, una cuenta de aforo, una cuenta de retiro, para que la gente tenga acceso a la vivienda, para que los trabajadores tengan acceso a la salud y para que el Estado no quiebre financieramente porque la población que demográficamente va hacia la vejez tenga que ser sostenida por los gastos del Estado de manera solidaria en esa época en donde es menos productiva y más cara. Eso de que se estimule que más vale a un patrón pagar por honorarios porque fiscalmente le conviene más a pagar el Seguro Social y el Infonavit, porque eso lo tiene que cargar el empresario, pues es un ahorro malentendido para el Estado, porque en el fondo todo lo que se gasta en esos programas sociales para apoyar a las personas de la tercera edad o para el Seguro Popular o para cargar con una serie importante, un segmento importante de la población que no tiene cómo jubilarse porque nunca tuvo una cuenta o porque trabajó muchos años y no tuvo una cuenta para depositar para su vejez. Está siendo algo que tarde o temprano va hacia la quiebra del Estado. Así que, sin más comentarios al respecto, déjenme decirle a nuestro invitado de honor en esta su casa, que el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, le manda por mi conducto una bienvenida y el agradecimiento y el compromiso de que esperamos verlo por aquí muchas veces para poder intercambiar conocimientos y para podernos ilustrar de su experiencia en esta materia tan sensible y tan interesante para los académicos de México. Sea usted bienvenido, Lance. Es un honor para esta institución invitar al doctor Lance Compa a dictar la conferencia magistral La resolución de conflictos individuales y colectivos en los Estados Unidos. Bueno, primero quisiera agradecer a Enrique y al director Contreras Bustamante y a todo el equipo del presidio y a todos ustedes por la oportunidad de pasar algún tiempo con ustedes. Y primero les pido paciencia con mi español limitado, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo usa diariamente y a veces voy a buscar la palabra correcta y no la encuentro y busco otra manera de decirlo, pero espero que me haga entendido. Me han invitado de hablar... Un momento. Sí, además, es un placer estar aquí con ustedes entre colegas laboralistas
y de todos lados. Mi trayectoria era uno del lado sindical, ¿no? Practicaba como abogado sindical por muchos años, antes de pasar a la universidad a dar cursos y escribir libros y todo eso. Y bueno, mi corazón está todavía con el lado sindical, pero entiendo bien que el papel de los laboralistas, de los abogados y de los sindicatos y de las empresas, de los empresarios y de los gobiernos, las buenas relaciones entre ellos y entre ellas es importante para mantener el equilibrio en cualquier sistema de relaciones laborales. Me han pedido tratar la cuestión de la resolución de conflictos individuales y colectivos en los Estados Unidos. Bastante amplio el tema. En Estados Unidos nosotros hacemos la distinción en el uso del lenguaje, ¿no? Por los conflictos individuales o por todo lo que se trata de la relación individual del trabajo, decimos employment law, el derecho del empleo. Y donde no hay sindicatos, no se trata de sindicalismo ni de negociación colectiva ni nada. El employment law, derecho del empleo, se trata de la relación del empleo individual. Por otro lado, decimos labor law, derecho del trabajo, para todo lo que se trata de los sindicatos, de la formación sindical, de la negociación colectiva, de las huelgas, de todo eso. Entonces tenemos esa distinción, pero en el tiempo limitado que tenemos aquí, porque también quiero dejar tiempo para preguntas y comentarios, solo voy a tocar unas características principales de nuestro sistema. Otra cosa importante, solo voy a hablar del derecho de empleo y del derecho de trabajo en el sector privado. El sector público es otra cosa. Hay muchos paralelos, así que se puede comparar lo que digo sobre el sector privado con el sector público. Pero en el sector público se trata ir al nivel federal y de 50 sistemas de derecho del trabajo, porque son 50 estados, cada uno con su sistema particular y algunos paralelos, pero muchas distinciones también. En lo de los conflictos individuales, voy a tocar 3 temas. Y el despido injustificado, los salarios mínimos y las horas extras de trabajo, y una cuestión primordial, ¿quién es empleado? ¿Quién es empleador? Estas cuestiones provocan muchas demandas, muchos casos, muchos asuntos en lo de los conflictos individuales, y hay regulación y por la legislación y por el derecho común en decidir los asuntos, las quejas, las demandas de la relación individual en el trabajo. Hay que notar que en el campo de los conflictos individuales del trabajo hay competencia paralelo de las autoridades y de las cortes y estatales y federales. Entonces, por los casos individuales, un paso inicial del abogado es una decisión estratégica, donde vamos con nuestra queja. Vamos a la agencia estatal, hasta municipal. Hay agencias y leyes municipales que
que rigen la relación individual del trabajo. Vamos a las Cortes, vamos al Departamento de Trabajo Federal. Esa es una cuestión estratégica al principio. En lo de los conflictos colectivos, la competencia única es al nivel federal, el gobierno federal y la Junta de Relaciones Laborales Nacional. En lo del despido, el punto de partida en Estados Unidos que hay que captar de entender es la doctrina que se llama at will, o sea, a voluntad. Y es una doctrina del derecho común en la cual la relación de empleo existe a la voluntad de las partes. O sea, cada parte tiene el derecho de terminar la relación de empleo a cualquier momento, por cualquier razón, que sea una buena razón, una mala razón o ninguna razón. Este es el punto básico en la relación individual del empleo en los Estados Unidos. Ya lo han dejado en Inglaterra, de hecho. Entonces, solo en Estados Unidos sigue este concepto, esa doctrina de at will, de a voluntad en la relación de empleo. Pero hay que reconocer que la doctrina a voluntad está limitada, ¿no? Sobre todo por la legislación. Por la legislación antidiscriminatoria. Es ilegal despedir, por ejemplo, a uno por actividad sindical. Es ilegal despedir a uno por motivos de raza, de edad, de sexo, de religión, de discapacitación, de discapacidad, debo decir, y embarazo, una serie de condiciones en que la doctrina de a voluntad está superada por la legislación. Hay miles y miles y miles de demandas y quejas y casos en que una víctima, una víctima del despido individual argumenta que está motivado por un motivo ilegal, la discriminación por ese tipo de razones. Y la víctima puede recorrer o a una agencia estatal, municipal, federal, o puede tener recurso a las Cortes y en el momento de considerar los hechos del caso, el papel del abogado es evaluar qué foro sería lo mejor para levantar nuestro caso. Y no importa en qué foro, va a tratar al final de los hechos, porque los empleadores nunca admiten que sí, la despedí por motivo de sexo, la despedí por motivo de embarazo. No, va a decir, la despedí por la ausencia en el trabajo, por la insubordinación, por mal trabajo, por un sinfín de cosas, por violar los reglamentos internos de la empresa. Y eso, como ustedes, siendo abogados, ustedes saben, depende de los hechos. Y o ante un juez en una corte o ante una agencia estatal o federal, se trata de un proceso, ¿no? Con testimonios, con testigos, con documentos y argumentos.
Al final se trata de un combate de abogados, ¿no? Del abogado de parte de la víctima del despido y de los abogados del empleador, argumentando que no se trata de discriminación, sino de ausentismo. Y bueno, sigue el caso, como ustedes saben, hasta una decisión preliminar, porque siempre hay oportunidades de apelar la decisión por la autoridad más abajo hasta la autoridad o la Corte de Apelaciones y eso. Pero eso es lo esencial del despido. Pero también, además de la legislación que limita el efecto de la doctrina a voluntad, también hay aplicaciones del propio derecho común de parte de las cortes estatales. Aquí se trata de las cortes estatales. Las cortes federales no hay derecho común en las cortes federales. El derecho común queda en los estados. Entonces hay muchos casos en que las cortes estatales han puesto limitaciones en la aplicación de la doctrina de a voluntad por varias razones. Una muy común es el despido injustificado por violar la política pública. Les doy un ejemplo. Me gustaría dar ejemplos de cada cosa que voy a tocar, pero sería imposible. Pero en este caso sí. Digamos que hay una mujer víctima de violencia doméstica y como consecuencia de la violencia doméstica de parte de su marido, su novio, su partenario, se ausenta del trabajo. Se va a un centro de refugio, ¿no?, para las víctimas de violencia doméstica y ahí se queda 3 o 4 días para salvarse, efectivamente. Pero al ausentarse 3 o 4 días del lugar de trabajo, viola los reglamentos de asistencia en el trabajo y el empleador la despide por violar las reglas de ausentismo. En algunos estados, y esto es muy importante, en algunos estados, porque hay casos parecidos en casi todos los estados, en algunos estados las cortes, y llega hasta la Corte Suprema del Estado, ¿no?, porque las cortes más abajo no van a tomar la responsabilidad de enunciar una nueva política pública. Pero las Cortes Supremas dicen, hay una política pública en contra de la violencia doméstica. Hay una política pública en proteger a las víctimas de la violencia doméstica. ¿Y dónde se encuentra la política pública? Pues no hay legislación, no hay legislación. De hecho, ahora sí está llegando al punto al legislador de hacer legislación sobre esa cuestión, pero antes no hay legislación. Y la Corte dice que nosotros encontramos en las leyes contra la violencia, en las leyes criminales, en los esfuerzos del Estado de apoyar a los centros de refugio de las víctimas de la violencia doméstica. Ahí encontramos una política pública para proteger las víctimas y nosotros como Corte vamos a imponer una limitación sobre la aplicación de la doctrina a voluntad y la Corte ordena la reinstalación de las víctimas del despido, también de la violencia, pero al trabajo y una indemnización completa
para lo que se había perdido durante la estancia de no tener el trabajo. En otros estados sería el contrario, porque hay los abogados en Estados Unidos saben bien que en algunos estados las cortes están dispuestas a decidir los casos en una manera más favorable a las víctimas, a los empleados. Y en otros estados están más dispuestos a decidir los casos de una manera favorable a los empleadores. Entonces, con los mismos hechos, hay decisiones en los estados en donde las cortes sean más conservadores o que, mira, nosotros no vamos a sustituirnos para el legislador. Es para el legislador decidir si quiere proteger a víctimas de violencia doméstica en el trabajo para garantizar la reinstalación, pero nosotros como corte no vamos a sustituirnos para el legislador, entonces vamos a dejar que se aplique la doctrina at will, a voluntad, y deja a la víctima sin recurso. Pero eso de las diferencias de las cortes estatales es una cosa muy importante y doy el ejemplo hay otro ejemplo muy rápido. A ver. Hay casos en que un empleado en una tienda de 7-11, por ejemplo, una tienda, o Oxxo, por ejemplo. El reglamento de la empresa dice que no puede dejar su puesto de trabajo por cualquier razón. Hay que quedarse ahí en la tienda, en su puesto de trabajo y no salir durante sus horas de trabajo. En el parking, en el estacionamiento frente a la tienda, hay un asalto físico en donde una persona está matando a otra. El empleado sale de la tienda para salvar la vida a la víctima del asalto. La empresa lo despide o la despide por violar el reglamento de no dejar su puesto de trabajo. Bueno, en algunos estados, y hay varios casos, no se trata de 3 o 4 casos, hay no sé, quizás no cientos, pero hay muchos casos parecidos, ¿no? Y en algunos estados las cortes han decidido que no, el despido es injustificado porque hay una política pública de salvar la vida a una víctima de un asalto. En otros estados, las cortes más conservadores han decidido, bueno, lo sentimos mucho, claro que la intención era buena y todo eso, pero no vamos a sustituirnos para el legislador. Es para el legislador decide si salir para salvar la vida a una es una violación o es que no se puede despedir por eso. Y hay miles y miles de casos, no exactamente lo mismo, pero así sigue la ola, digamos, de las excepciones a la regla de at will, la regla de a voluntad, o por la vía legislativa o por la vía del derecho común, en los estados en que las cortes están más favorables a los empleados. En lo del pago de salario mínimo y pago del sobretiempo de las horas extras, miles y miles de demandas levantadas ante las agencias estatales, las agencias federales, las cortes estatales y federales, porque es un problema casi de nivel de crisis en Estados Unidos. Se llama, el fenómeno se llama wage theft, robo de salario.
Y le doy un ejemplo, ¿no? Hay un mesero o un cocinero en un restaurante y seguramente será inmigrante, de hecho, y son los inmigrantes y las inmigrantes las víctimas más comunes en estos casos. En este estado el salario mínimo está de $9 la hora. El salario mínimo federal en Estados Unidos ahora es de $7.25. Pero en la mayoría de los estados lo han alzado más arriba por por el poco que sea el salario mínimo. Entonces, estamos en un estado en donde el salario mínimo es de $9. Al mesero o al cocinero, el empleador le paga $360 la semana, que es correcto en una semana de 40 horas. Pero el mesero o el cocinero trabaja 60 horas la semana. Pero hay un dinámico, siendo inmigrante y no conociendo sus derechos en muchos casos indocumentados, no quiere causar problemas, acepta que se paga $360, que para él o para ellas puede ser mucho, ¿no? Pero hace la matemática. Los 20 horas de sobretiempo deben pagarse en $13.50 por hora. 20 horas de sobretiempo por semana. En un año se trata de $14,000 que le han robado al trabajador o a la trabajadora, el dueño, el empleador. Y saben estos casos, y siempre se trata también de combate de abogados, porque el dueño, el empleador, va a mostrar libros de cuenta en que, mira, llega a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde, son 8 horas, está pagado correctamente, y no hay documentación en que se ha quedado hasta 8 de la noche, las 8 de la noche. Entonces hay que comprobarlo, y eso es el trabajo del abogado, de la víctima, ¿no? De cómo comprobar que ha trabajado 60 horas la semana. Y lo mejor sería que el trabajador mantenga notas y que cada día, cuando llega, cuando sale. También hay testigos, sus compañeros de trabajo pueden dar testimonio o averiguar que sí llega a las 8 de la mañana, sale a las 6 o las 8 de la noche. Pero es un combate entre abogados y depende de las evidencias, de los testigos, de la documentación, etc. Pero es también un caso muy común en Estados Unidos de este fenómeno de wage theft, de robo del trabajo. Y bueno, para terminar en lo de los conflictos individuales, de más en más hay conflictos sobre la naturaleza de la relación de empleo, la naturaleza misma, y empezando con la cuestión, ¿quién es empleado? Hay un sinfín no sinfín, pero cientos y miles de demandas y de casos y de quejas en que el empleador dice que este tipo no es empleado mío, es contratante independiente. Entonces no tengo la responsabilidad de pagarle el seguro social, el seguro de atención médica, el seguro de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser que el trabajador ha firmado un acuerdo
sí, yo reconozco que soy contratante independiente y estoy responsable para los impuestos, para el seguro social, etc. Pero, según no tanto la legislación, sino el derecho común o las decisiones de las Cortes, el empleado es empleado o no, pero la víctima del robo, ¿no? Porque ni tiene que pagar el sobretiempo para un contratante independiente. Entonces, un caso típico sería los camioneros de FedEx, ¿no? La empresa de entrega de paquetes, ¿no? No los camioneros de las... son los que entregan a la casa particular, ¿no? Sí. Y FedEx dice que, mira, estos no son nuestros empleados, son pequeños empresarios que contratamos nosotros, pero como contratante independiente para entregar nuestros paquetes a las casas particulares. Entonces, no les pago el sobretiempo, no les pago el seguro social, no les pago el seguro médico, ni nada. Los camioneros, los trabajadores, llega el momento en que se dan cuenta de que, mira, el camión dice FedEx, mi uniforme dice FedEx, el sistema computador que utilizo para recordar las entregas son todos de FedEx. Pero aquí estoy yo sin seguro médico, trabajo 50 o 60 horas a la semana sin sobretiempo, etcétera, etcétera. Y los trabajadores de FedEx en varios estados han encontrado un abogado, siempre se trata del combate de abogados, que levanta una demanda ante las Cortes diciendo que no son contratantes independientes, son empleados y hay que indemnizarlos para todo lo que no se ha pagado antes y desde ahora tratarles como empleados con todos los beneficios que acompañan el estado de empleado. Y bueno, se trata de los hechos, se trata de la documentación, se trata de las pruebas y de testigos. De hecho, lo de el uniforme diciendo FedEx es un hecho saliente, ¿no? Tiene fuerza un hecho así. Que los camiones dicen FedEx y el sistema computador es controlado por FedEx. Y bueno, en algunos estados en donde las Cortes están dispuestas a favorecer los argumentos de los abogados y los trabajadores, las Cortes han decidido que sí, son empleados, hay que indemnizarlos por lo perdido antes de ahora y tratarlos como empleados. Hay otros estados en que las Cortes han decidido contrariamente. No son pequeños empresarios porque han comprado sus camiones y ellos pueden determinar la ruta de entregas. La FedEx no le dice primero aquí, segundo aquí, tercero. Entonces controla sus condiciones de trabajo, así que es contratante, es pequeño empresario y así es. Pero el caso de los de FedEx es solo uno entre cientos de casos de empleados en varias condiciones. Otra pregunta o cuestión aguda. ¿Es empleado o gerente? Empleado o gerente. Porque si uno es gerente, manager, decimos en inglés, si uno es manager, está excluido de la protección del pago de sobretiempo,
de salario mínimo, y sobre todo estos casos surgen en lo del sobretiempo, sobre todo. Ejemplo concreto. En los bancos, en los grandes bancos como Citibank y Bank of America, etc., hay miles y miles de empleados y empleadas que procesan la documentación para las hipotecas. Procesan la documentación, como ustedes sepan, hay un sinfín de documentos que hay que firmar y avanzar, etc. Entonces, los bancos, la empresa dice, mira, es un trabajo muy responsable porque se trata de cientos de miles de dólares y es un trabajo muy responsable, pero la esencia de ser gerente o de ser manager es el ejercicio del juzgamiento independiente en promover la misión estratégica de la empresa. Y los trabajadores, y ellos trabajan como 50, 55, hasta 60 horas la semana, pero se les paga 40 horas. Y a un nivel más alto del cocinero. Así que en este caso el robo de salario se trata de unos, no sé, 35 mil dólares al año. Multiplicado por miles de empleados en esta situación en el banco a través del país. Entonces, ellos se dan cuenta del abuso que están sufriendo y buscan un abogado. Ya hay bufetes de abogados que se especializan en este tipo de casos. Entonces, encuentran un abogado que levanta una demanda ante las cortes de que, mira, no son gerentes porque eso de procesar la documentación es un trabajo, sí es importante, pero es rutinario. O sea, hay un protocolo que tienen que seguir y no están decidiendo de sí o no uno va a conseguir la hipoteca, pero solo procesan la documentación. Y hay muchos casos en que han ganado los abogados de los empleados y las empleadas millones, decenas de millones de dólares en indemnización para el pago de sobretiempo perdido. Entonces, eso de ser gerente o empleado es otra cosa causa de conflicto individual en el trabajo. Finalmente, ¿quién es el empleador? Eso también da vida a muchos y muchos casos y quejas y demandas. Un caso muy actual que se trata de McDonald's, porque McDonald's dice como multinacional, ¿no? Como empresa, la sede de McDonald's dice, mira, en cuanto a las condiciones de trabajo en las tiendas, los salarios, salud ocupacional, etcétera, etcétera, nosotros no somos responsables. Es la responsabilidad de los franquiciados. Nosotros no nos metemos en eso. Entonces, si hay una demanda, hay que levantarlo en contra del franquiciado y no en contra de nosotros, el grande McDonald's, la grande McDonald's. Hay casos ahora en que las cortes están mirando y los abogados y los trabajadores de McDonald's dicen que mira, las condiciones de trabajo en McDonald's están determinadas por el sistema software de McDonald's, que McDonald's exige que los franquiciados utilicen el software de McDonald's para hacer los calendarios y el horario de los trabajadores y las echan cuando es 2 horas de poco negocio y pues reapelarlos cuando hay un surgimiento en la demanda. Entonces, hay un caso muy importante en que las cortes están investigando a qué nivel
hasta qué nivel McDonald's centralizado controla a las condiciones de trabajo. Y bueno, dado que McDonald's tiene el dinero para pagar las indemnizaciones o otras cosas perdidas por los trabajadores, es un caso, ya está en trámite, no se está decidido, pero la decisión en el caso McDonald's va a decirnos mucho sobre las condiciones de trabajo y las relaciones de empleo en el sistema de franquicia. Bueno, ahora pasando a conflictos colectivos. Hay tres contextos en que los conflictos colectivos aparecen. El contexto en que los trabajadores en una empresa tratan de formar un nuevo sindicato. Ustedes quizás ya saben que en Estados Unidos hay que formar sindicato empresa por empresa. No está hecho a nivel nacional ni estatal, pero empresa por empresa hay que establecer un sindicato por medio de un voto secreto entre los trabajadores en lo que se llama la unidad negociadora, o sea, los gerentes y los empleados de confianza no pueden participar en el sindicato. Pero una vez definida la unidad de negociación, hay un voto secreto y si gana la mayoría el sindicato, si la mayoría de los trabajadores y los trabajadores votan sí por el sindicato se establece en el lugar del trabajo. Los dos demás contextos en que voy a volver a lo de la formación sindical, pero también voy a tocar la negociación colectiva propia y la huelga. Estos son los tres contextos en que los conflictos colectivos de trabajo aparecen en Estados Unidos. En lo de la formación sindical, no se permite que el empleador o una empresa reconozca a un sindicato sin una votación de parte de los trabajadores por mayoría de tener un sindicato. O sea, no el fenómeno de acordarse con el sindicato hasta antes de que se abra el lugar de trabajo. Si gana el sindicato, la mayoría de los votos, se aplica el principio de la exclusividad. O sea, el sindicato, aunque gane por 51% a 49%, el sindicato representa a 100% de los trabajadores en la unidad negociadora. También de inmediato, si la mayoría escoge el sindicato, la representación sindical, de inmediato al empleador le obliga un deber de negociación de buena fe con el sindicato. Y de hecho no puede hacer cambios en las condiciones de trabajo sin tratar con el sindicato, sin negociar con el sindicato. Y esa pérdida de flexibilidad, que es un tesoro para los empleadores, el poder de decidir voy a cambiar cosas y bueno, no quiero tener la obligación de tratar con el sindicato, de negociar con el sindicato mis propuestas para cambiar las condiciones de trabajo. Por este hecho, lo que el empleador ve como un robo de su
poder de gestión, de manejar las cosas dentro de la fábrica o dentro del lugar de trabajo. Pero el sindicato lo ve como necesario para desempeñar su papel representativo. Por eso, los empleadores en Estados Unidos, hay excepciones, pero en general, los empleadores en Estados Unidos están antisindicales hasta puntos extremos. O sea, no quieren que se instale en sus lugares de trabajo un sindicato, porque habrá que tratar con el sindicato sobre las condiciones de trabajo. Entonces, los empleadores se oponen a la formación sindical y antes de la etapa de voto secreto hay unas semanas de campaña de parte del sindicato para convencer a los trabajadores de votar sí por el sindicato, y una campaña de parte del empleador hay que votar no en la votación. Dos conflictos muy comunes son, uno, el sencillo, despidos de los líderes sindicales. Desafortunadamente en Estados Unidos cada año hay unos 20,000 trabajadores y trabajadoras despedidos por actividad sindical. Pero son en pequeños grupos, ¿no? En un lugar de trabajo son 3 los líderes de la campaña sindical. Entonces, vamos a despedirlos. Es ilegal despedir a uno por la actividad sindical, pero hay empleadores que lo hacen porque saben que serán 2 o 3 años antes de que el juicio se termine, quizás con una obligación de reinstalar al trabajador, pero el resultado más común es que hay un arreglo, ¿no? Después de un año o 2, el empleador paga un monto al trabajador, el trabajador se va y no hay sindicato en el lugar de trabajo porque el empleador ha decapitado la campaña sindical por despedir a los líderes, pero no hay sanciones económicas. La única sanción es la indemnización por salario perdido, no hay multas ni otra sanción económica. Así que son muchos los empleadores, desafortunadamente, hasta decir que están asesorados por sus abogados. Sí, mira, para evitar la sindicalización, despida a los líderes y sí, tendremos 2 o 3 años de juicio, de apelaciones y tendrás que pagarme por eso, pero al final lo arreglamos con un pago, con una indemnización y así te quites del sindicato. Y eso es la realidad de las cosas. En muchos casos la campaña sindical se termina por el despido de los líderes sindicales. Otra fuente de problemas es las campañas antisindicales de parte de los empleadores, bajo el principio de que los empleadores tienen la libertad de expresión en su lugar de trabajo. Los empleadores inician y lanzan campañas feroces antisindical para convencer a los trabajadores de votar no, de que voten no en el voto secreto en 2 o 3 o 4 semanas. Y lo hacen por medio de, sobre todo, de reuniones obligatorias. O sea, el dueño tiene el derecho de ordenar a sus trabajadores: vamos a una reunión y te voy a mostrar una película en donde hay huelgas y violencia desde hace 40 años, algo así. Pero el caso más típico es eso.
es ilegal ingerir o interferir en la organización sindical por amenazas de cerrar la fábrica o de cerrar el lugar de trabajo. Así que en esas reuniones, yo soy el dueño, ustedes son mis trabajadores. Y aquí vengo yo para decirles que, bueno, si les digo, si votan sí por este sindicato, voy a cerrar la fábrica. Eso es ilegal. Es una amenaza directa. Pero bueno, los dueños y sus abogados saben que no se puede decir directamente, voy a cerrar la fábrica. Pero se podría decir, es una distinción hecha por una decisión famosa de la Corte Suprema. Las amenazas directas son ilegales, son prohibidos. Una predicción basada en los hechos sí puede estar correcto. Entonces, no voy a decir, si vota por el sindicato voy a cerrar, pero sí podría decir, si voto por el sindicato y el sindicato nos pone en una posición no competitiva, tendré que considerar la posibilidad de cerrar la fábrica. ¿Y qué es lo que oye el trabajador o la trabajadora? Sindicato, cierra la fábrica. Sindicato, cierra la fábrica. Y cada día, en reuniones y en carteles y en el lugar de trabajo, el empleador tiene el derecho de hacer amenazas implícitas, de cerrar, pero los abogados son muy buenos, los abogados del lado empresarial, y han perfeccionado las miles maneras de decir cerrar la fábrica y no llegar a una amenaza directa. Y eso también da vida a miles y miles de quejas y de demandas, y aquí no se trata de las Cortes, se trata de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. O en el caso del despido antisindical o en el caso de la campaña de amenazas, estos son alegados como prácticas desleales del trabajo y prohibidos por la ley. Y bueno, uno levanta una demanda ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que tiene la competencia única en este campo. Y hay un procurador, una procuradora de la Junta que investiga los hechos, y si encuentra que sí hay probabilidad que sea una práctica desleal del trabajo, el caso pasa a la etapa de un juicio, de un proceso ante un juez, pero es un juez administrativo de la Junta Nacional, no es un juez del sistema judicial. Y bueno, aquí está otra batalla de abogados, ¿no? Con testigos, con documentos. ¿Por qué? Porque no despedí a ella por su actividad sindical, la despedí por el ausentismo. Pero hay que comprobar que en otros casos de ausentismo igual había despedido a otros trabajadores por ausentismo, por el mismo nivel de ausentismo, toda una cosa parecida. Y en los casos de las amenazas, hay testigos y testimonio y evidencia sobre exactamente lo que, porque muchas veces es oral, el dueño no escriba. A veces hay un escrito, o sea, hay un script, o sea, el abogado escribe lo que debe decir el dueño. Y bueno, si se puede conseguir el escrito, se puede comprobar que sí ha pasado la línea entre la legalidad y la ilegalidad. Pero siempre es una batalla de abogados. Después de la decisión del juez, la parte que pierde puede apelar a la propia Junta Nacional de Relaciones Laborales. Son 5 personas nombradas por el presidente, pero en esta situación sirve como una corte de apelación.
y la Junta decide o de apoyar a la decisión del juez o de reversarlo, como decimos, no sé si el modo revertir la decisión. Bueno, decide la Junta. Ahora la parte que pierde puede apelar a las Cortes Federales de Apelación. Estamos hablando ahora de 3, 4, 5 años de procedimientos para determinar si el despido había sido justificado o no, y para decidir si la amenaza era directa o permitida. Y aquí surgen muchos problemas para la formación sindical. El milagro es que, de hecho, no obstante estas condiciones, los sindicatos ganan la mayoría de los votos secretos en Estados Unidos, porque la necesidad, la creencia que sí necesitamos un sindicato, necesitamos protegernos, es bastante fuerte para superar los despidos o las amenazas. Ahora, en lo de la negociación colectiva, tengo que avanzar un poco la cosa. No voy a entrar en detalles, pero lo esencial es que, como ya he dicho, el empleador tiene el deber de negociar de buena fe. Y la buena fe ha sido definida hasta la Corte Suprema como negociar con un deseo sincero de llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué quiere decir sincero? ¿Cómo evaluar, cómo determinar la sinceridad de la actuación? Entonces hay casos y casos en donde y también es una práctica desleal de trabajo el reuso del empleador de negociar de buena fe. Y bueno, él también no va a decir, yo detesto al sindicato, no voy a negociar. No, porque está bien asesorado por sus abogados de cómo dar la apariencia de negociar, pero sin llegar a un acuerdo. La intención subterránea siendo de frustrar, de desanimar a los trabajadores para que dejen el sindicato. Y eso es una realidad muy fuerte en nuestro sistema y hay muchos casos y también, sí, hay casos en que el sindicato gana, pero gana después de 5 años de litigio y no queda nada del sindicato en el lugar de trabajo. Ha ganado el empleador, no obstante la decisión en contra de él de parte de las Cortes. Hasta la huelga. Bueno, sí, de hecho, sí hay negociación de buena fe de ambas partes y llegan a una etapa final que se llama el empate auténtico. El empate auténtico es en lo cual cada parte ha agotado su capacidad de hacer concesiones, pero no están en acuerdo. Todavía hay una distancia entre ellos. Si es un empate auténtico, el empleador tiene el derecho de imponer las condiciones de su última propuesta al sindicato. Y el sindicato tiene que decidir o aceptarlo, no aceptarlo por firmar un contrato, pero aceptarlo en los hechos, ¿no? de seguir en el trabajo bajo las condiciones de la última propuesta del empleador. O irse en huelga. Y bueno, pero la balance de fuerzas en muchos casos es desfavorable y no hay posibilidad de huelga. Pero donde hay huelga, hay otra doctrina muy
mala desde el punto de vista del sindicato, de sindicalistas, pero desde el punto de vista de los empleadores, sí, eso es muy sensible, eso es razonable. Es la doctrina del reemplazo permanente de los huelguistas. O sea, el empleador en Estados Unidos tiene el derecho de reemplazar de una manera permanente a los trabajadores que se han ido en huelga. Y no es en la legislación, es basado en una decisión de la Corte Suprema en 1938. Y durante décadas no tenía mucho esfuerzo porque, bueno, los sindicatos estaban creciendo, pero ahora es un problema muy grande. Y la Corte dice, no se puede despedir a los huelguistas, pero los pueden reemplazar de una manera permanente en el sentido de que si el trabajador reemplazante, el reemplazador, si él o ella deja el puesto de trabajo, hay que ofrecer el trabajo al antiguo huelguista. No se puede contratar algo nuevo como reemplazante. Pero eso da a los sindicatos muchos problemas, mucho miedo en decidir o irnos en huelga o no. Y habían hecho varias tentaciones o intentos de reformar la ley, pero no se han resultado. Sí, seguimos con esta doctrina del reemplazo permanente. Bueno, para dejar un poco de tiempo de preguntas o comentarios, y comentarios quizás mejor que preguntas, porque yo podría aprender mucho de parte de ustedes, ¿no? Hay mucha gente que sabe más que yo en estos asuntos. Pero es un pequeño tour autorizante del sistema nuestro y bueno, le da muchas gracias por la oportunidad. Pedimos al doctor Raúl Contreras Bustamante hacer entrega a nuestro ilustre invitado del diploma que la Facultad de Derecho, a través de su Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, otorga al doctor Lance Compact en reconocimiento a su excelente ponencia magistral. A nombre del director de esta facultad, hacen entrega de una medalla en reconocimiento también de su excelente ponencia. En este momento, la maestra Nélida Rosas, a nombre del director de nuestra querida facultad, del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y de la comunidad universitaria, hace entrega de un típico rebozo mexicano a la señora María Lorena Cook. A todo el público presente y a los miembros del Presidium, se les agradece su participación en este evento memorable. Pero no podemos partir sin lanzar nuestro México, Puma, Universidad. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Cachú, cachú!